Y pues sí, ves, o Qué sea, ya sí, difícil. es difícil y lo vives ya así muy, muy cerca, ¿no? Sí, pero Por aquí, Doc, igual si les llegan a preguntar, estoy comenzando a transmitir en Facebook por quienes no puedan llegar a conectarse en Zoom por alguna cuestión que no tengan bajada la aplicación o les marque algún error. De igual forma ya lo estamos compartiendo en Facebook, de igual forma por si alguien quiere compartirlo con personas que les podría servir o les sería de utilidad dicha información, ya está, ya lo tenemos ahí en la biografía de Hospital Puebla para pero que lo puedan también compartir desde esa plataforma. perfecto. Entonces vamos a verificar. Sí, listo. Ya está por aquí. Ya estamos transmitiendo. Ya de ahí también en Facebook ya nos están empezando a ver. Entonces, pues bueno, para ir más o menos entrando en el tema y Sí, comentándoles a las personas que están tanto en Zoom como en Facebook, pues les comento, ahorita paso a la presentación bien de nuestro especialista el día de hoy, pero nada más para comentarles, quienes se encuentran en Zoom, es importante que si a lo largo de la presentación van teniendo dudas o quieren hacer alguna pregunta específica a esta cuestión, con muchísimo gusto las iremos resolviendo al final de la presentación del doctor. ¿De acuerdo? Entonces, si nos pudieran ir apoyando, hay una casilla abajo en el recuadro de abajo, o si están en celular, sale de un lado o en los tres puntitos, que dice preguntas y respuestas. Ahí yo les voy a pedir que por favor me apoyen en irlas conectando, en irlas poniendo, perdón, en esa casilla para que nosotros podamos controlarlas, ya que si las ponemos en el chat quizá se nos puedan perder. Tal vez sí las podemos ir cachando, pero se van a perder más fácil. Entonces, si nos pudieran ir apoyando, cualquier duda la ponemos en la casillita. Y quienes nos estén viendo en Facebook, con muchísimo gusto ahí yo voy a ir visualizando los comentarios que se van generando en la misma publicación del video. Entonces ahí sí lo pueden ir colocando directamente y yo las voy a ir anotando por aquí para al final hacerlas al doctor. Bien, de igual forma, pues en estos 2 minutitos que un minutito que nos queda, de los que estén aquí ingresando, que nos platiquen un poquillo cómo se enteraron de la plática, si conocen al doctor, si fue por redes sociales quizá de Hospital Puebla, si se los compartió algún conocido, y de dónde, porque doctor, le platico. Ya nos estamos haciendo un poco internacionales, entonces casi siempre en nuestros seminarios hay personas de Colombia, de Perú, de Argentina, nos han estado viendo también de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que gracias a estas plataformas hemos alcanzado lugares que en un auditorio jamás hubiéramos llegado, ¿no? Entonces, eso es buenísimo, está muy bien poder compartir toda esta información con gente que nos está viendo del otro lado del mundo. Entonces, eso está muy, muy padre. Si nos pueden ir comentando el día de hoy de dónde nos están acompañando, pues igual vamos viendo para darnos una mejor idea. Perfecto. Muy bien. Pues igual, Doc, no sé cómo ve usted para ir, para respetar el tiempo, obviamente, de los que están ya aquí claro que conectados sí. con nosotros. Y a usted, que realmente yo sé que está muy ocupado siempre, pero gracias por brindarnos este valiosísimo tiempo que nos va a servir muchísimo. Me gustaría comenzar con la presentación. El día de hoy yo sí me siento muy agradecida con el doctor y quiero darle la bienvenida, se los presento, él es el doctor Saúl Abraham Mendoza. Él tiene la especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica, ¿de acuerdo? Y es especialista en mama. Entonces, debido a ello, nos acompaña el día de hoy, ya que sí les puedo decir que nadie mejor que él para podernos hablar de este tema y resolver todas las dudas que podamos llegar a tener. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Gracias por Muchas brindarnos este gracias, Mari. espacio. Muchas gracias, Mari. No, pues para mí es un gusto poder platicar un poquito este día con ustedes. Ya cuando estamos cerca de la concientización del cáncer de mama, es nada más el simple hecho, ¿no? De escuchar la palabra cáncer genera miedo, genera temor.
siempre las pacientes van a tener muchas opiniones a su alrededor en las cuales les van a recomendar que no se hagan estudios, que se hagan estudios o que no se haga algo de manera adecuada. Y eso nosotros que estamos del otro lado de la barrera y que recibimos a las pacientes, nos damos cuenta que impacta principalmente en el tiempo en el que van a llegar con nosotros a ser atendidas o para que se les haga algún diagnóstico y un tratamiento que ya no puede alcanzar lo que son los beneficios de encontrar esta enfermedad en una etapa temprana. Y el común denominador de que esto suceda siempre va a ser el temor, el miedo y la mala información. Entonces, por eso cada vez que me invitan a mí a dar este tema, lo hago con mucho gusto. La idea es que resuelvan todas sus dudas, lo que quieran preguntarnos, estamos abiertos a contestarles y para poderles orientar y que sepan qué es lo más adecuado para hacer un diagnóstico oportuno y qué es lo que va a necesitar también el paciente para el tratamiento, ¿no? Esto obviamente en términos generales, porque pues es de suma importancia que quede muy claro, ¿no? Y si no entendemos en una o dos veces, con todo gusto me dicen y lo volvemos a explicar para que sea una plática de utilidad para todos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues yo le cedo la palabra realmente y el espacio. Por aquí nos comentan, por ahora sí creo que la mayoría están siendo como locales en Puebla y la mayoría también se enteró por redes sociales, invitaciones de Hospital Puebla y ahorita al ratito les platico qué nos están diciendo en Facebook. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Cualquier duda que tengan, no duden en irnosla poniendo y las vamos resolviendo. Doctor, muchísimas gracias y le cedo la palabra ahora sí. Perfecto, Mari. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla para iniciar. Aquí está. Compartir. Aquí está. Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación para hablar de este tema tan importante que son los mitos y realidades del cáncer de mama. A mí, en lo general, siempre me ha gustado dar pláticas breves, concisas, dar un poco más de tiempo tal vez para la respuesta a sus preguntas y que podamos ir como que llevándolos de la mano para que les podamos orientar de manera adecuada. ¿Ok? Perfecto. Antes de empezar, a mí me gustaría que tengamos las bases adecuadas para saber de qué es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un mito? Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Es una leyenda urbana, es una historia popular, moderna, que se transmite oralmente como si fuera cierta, aunque no lo es. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes se preguntan o en algún momento alguien les ha dicho, por ejemplo, es que mi comadrita tuvo cáncer de mama, pero comadre, no dejes que te den quimioterapia porque a mi tía que estuvo enferma en algún momento, le dio quimioterapia, le fue muy mal y no sabes qué mal la pasó. Por eso no dejes que te den el tratamiento. Generalmente, cuando el paciente cae enfermo, la paciente sufre esta enfermedad, lo que va a suceder es que salen 10,000 especialistas alrededor de ella para tratar de darle orientación y decirle qué debe y qué no debe hacer. La mayor parte de estas veces, obviamente, es sin un fundamento científico y se vuelve por eso un mito o un chisme, ¿no? Cuando queremos nosotros poder determinar o mandarle a hacer tratamiento, estudios a una paciente, nos ha sucedido. La paciente dice, doctor, es que no me mandan a hacer la mastografía porque me dicen que me va a dar cáncer si no lo tengo, ¿no? Y es sumamente frecuente. A veces las pacientes nos hablan y me dicen, doctor, es que como ya me hicieron un estudio previo, hace un mes y se quieren hacer nuevas imágenes, me dicen en el lugar que fui a preguntar que me hicieran los estudios, que no me la pueden hacer porque apenas me la hicieron. Entonces yo les digo, ¿sabe qué? Aléjese de ese lugar, es adecuado que no se la hagan en ese lugar y mandarlo siempre a lugares en donde se tengan médicos especialistas certificados para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, esto es lo que sucede. Se vuelve un mito, se vuelve una leyenda, se vuelven leyendas urbanas
y lo que va a generar es mala información, noticias falsas que a la larga, ¿qué es lo que van a generar? Miedo en la paciente, ¿no? Eso yo, todas las pacientes que veo diariamente en la consulta, me dicen lo mismo. Doctor, es que tuve miedo cuando me encontré una bolita, tuve miedo de irme a revisar y que me dijeran que fue maligno. Cuando ya iniciaron los estudios, pues me dijeron que efectivamente mis sospechas se confirmaban y era algo mal. Y cuando les digo, ¿y cuánto tiempo tiene que sucedió esto o que pasó esto, doctor? Pues tiene 6 meses, 8 meses, un año. Y desafortunadamente encontramos a las pacientes ya en una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, el objetivo de esta plática, no sé si alguna vez vieron este programa de los cazadores de mitos, es más o menos hacer algo muy similar a ello. Vamos a mencionar los mitos más frecuentes, traté de resumir, me metí a muchas plataformas, estoy buscando los que coincidían principalmente y también comparándolos con lo que me dicen diariamente en la consulta, ¿ok? Vamos entonces a hacer una plática como si fuera de cazadores de mitos para poder aclarar todas estas dudas. Ahora, primero tenemos que saber qué es un tumor. Un tumor va a ser principalmente una masa que se va a formar de las células de nuestro organismo, van a presentar un crecimiento anormal y no van a tener una función fisiológica. ¿Ok? Este tipo de tumores, porque muchas veces la paciente escucha, tengo un tumor o me sentí un tumor, y de inmediato lo asocian con malignidad y de inmediato lo asocian a la palabra muerte. O lo que es el término también de cáncer, es frecuente que se asocie de manera inmediata a muerte. Y afortunadamente esto no es así, pero se tienen que dar las condiciones favorables para que esto suceda, ¿ok? Los tumores van a ser benignos o van a ser malignos. El trabajo principalmente de nosotros los oncólogos es poder dar la atención adecuada a las pacientes que tienen un tumor maligno. ¿Ok? Estos tumores benignos, para empezar a hablar de ellos, generalmente son tumores bien circunscritos, no van a afectar, digo generalmente, porque hay variantes en algunos de los casos. No van a afectar la piel, no van a tener en algunos casos un crecimiento muy grande, porque hay tumores benignos que tienen comportamiento maligno y crecen demasiado, ¿no? Y generalmente no invaden a los tejidos circundantes, nada más, ¿no? Lo que son los tumores malignos generalmente van a tener un crecimiento invasivo, así como se ve aquí en el esquema, pueden llegar a afectar la piel, puede tener la capacidad de meterse a los conductos linfáticos, que son los famosos ganglios que se mencionan mucho cuando una paciente o con un paciente tiene alguna enfermedad maligna, y tienen la capacidad también de meterse a los vasos, ¿ok? ¿Qué va a favorecer eso? Pues que el tumor al momento de crecer va así como cuando los árboles, las raíces rompen las tuberías y empiezan a meterse por ahí, a levantar el piso, es algo similar lo que van a condicionar. Estos tumores van a poder entrar o mandar células malignas a otra parte del organismo donde van a hacer o ellos van a intentar tener unas condiciones favorables para poder empezar a invadir otras áreas del organismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues identificar cuando encontramos, de acuerdo a las características de riesgo, a las pacientes en una etapa temprana para que esto no suceda, ¿ok? Ahora, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama, ¿por qué es una enfermedad tan importante? Es el tumor maligno más frecuente en las mujeres en todo el mundo. Es la primera causa de muerte por cáncer, ¿ok? El diagnóstico en México es aproximadamente alrededor de los 52.5 años de edad y va a generar un impacto económico muy importante. ¿Cómo? Tanto por el costo que va a erogar una paciente que tiene esta enfermedad, también, y también de manera muy importante, en lo que es la etapa productiva. Una paciente que está, generalmente, si se dan cuenta, a los 52 años de edad, la paciente que está en etapa productiva va a tener, va a ser una mujer que está trabajando, que mantiene muchas veces el pilar o es el sustento de su familia y va a impactar de manera negativa todo esto. Para que nos demos una idea de lo que es la glándula mamaria,
vamos a ver que es un órgano par que va a estar localizado a nivel del tórax, de la segunda a la sexta costilla, y se va a componer principalmente de un tejido graso donde va a estar inmerso el tejido glandular. Es muy importante porque muchas veces se piensa que todo es la glándula mamaria, pero esta glándula mamaria va a tener unas estructuras de sostén y inmersas en estas estructuras de sostén, lo que vamos a encontrar son lobulillos de 15 a 20 aproximadamente, que es donde se va a formar la leche, y estos lobulillos van a llegar a estos conductos galactóforos, que son los que van a llegar hacia el pezón, y es por donde va a salir la leche, ¿ok? Principalmente. Todas estas partes, todas estas estructuras que están viendo acá, se pueden enfermar de cáncer. Por ejemplo, los lobulillos se pueden enfermar de cáncer, los conductos por donde va a salir la leche también, y también el tejido de sostén, así como el tejido linfático que va a estar alrededor de la glándula mamaria, ¿ok? Cada tipo de estos elementos y cada cáncer que se llega a formar en estas áreas nos va a necesitar un tratamiento específico, un tratamiento individualizado, ¿ok? Porque es importante para mí como especialista que hagamos la conciencia, creemos conciencia en las pacientes, en lo que le llamamos tamizaje, o identificar las pacientes que pueden tener algún riesgo para padecer esta enfermedad, porque en todo lo vamos a medir en lo que va a ser la sobrevida a 5 años cuando se diagnostica esta enfermedad. Las pacientes que tienen enfermedad localizada a nivel de lo que es la glándula mamaria únicamente, van a tener una posibilidad de contraer la enfermedad, una sobrevida a 5 años del 99%. Cuando el tumor está presente a nivel de la glándula mamaria y ya se fue a los ganglios regionales, va a ser del 85%, y el cáncer diseminado a otro órgano va a ser del 27%. La idea del tamizaje, o de que estemos, o siempre se insista en que las pacientes estén haciendo la mastografía, se autoexploren y tengamos un control adecuado de las mismas, es para que podamos ofrecer la mejor calidad de vida en estas pacientes que identificamos la enfermedad. Ahora, yo creo que pocas patologías o pocas enfermedades llegan a tener tantos mitos y tantas leyendas urbanas a su alrededor. Aquí las leyendas abarcan tanto lo que es la forma de hacer el diagnóstico, tanto lo que es la autoexploración de la glándula mamaria, cómo se debe realizar, lo que va a ser el tratamiento quirúrgico definitivo, el tratamiento con medicamentos, el tratamiento con radiaciones, y la forma de de llegar a un diagnóstico. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que identificar cuáles son los estudios más adecuados para poder diagnosticar a una paciente. Las mastografías que vayamos a hacer van a ser de dos formas. Unas van a ser diagnósticas, eso quiere decir cuando la paciente tiene ya alguna alteración presente en la glándula mamaria, o las mastografías de tamizaje, que eso quiere decir que las pacientes no tienen ninguna patología mamaria y tratamos de identificar lesiones o áreas sospechosas de enfermedad o de este padecimiento que es el cáncer, para poder ofrecer un tratamiento temprano. El primer mito, y muy frecuente que se llega a presentar, es este, que dicen: el hacerme mastografía aumenta el riesgo de que me dé cáncer de mama. ¿Ok? Esto es falso. ¿Ok? Completamente. La realidad es que es el único método de imagen que disminuye la mortalidad por cáncer de mama aproximadamente un 21%. Es el que tiene mejor sensibilidad diagnóstica, mejor especificidad, de acuerdo a qué tan densa es la glándula mamaria. Esto quiere decir que en pacientes que la glándula mamaria, por el efecto hormonal, ya no es muy densa, siempre yo les pongo el ejemplo a mis pacientes, es como tratar de ver a través de una ventana con el cristal empañado. Las pacientes que tienen la glándula mamaria muy densa y que tienen, es como si quisiéramos ver a través del vidrio que está completamente empañado, cabe la posibilidad que no podamos darnos cuenta
de qué hay del otro lado, ¿no? Lo mismo pasa en estos casos y por eso se tiene que valorar con médicos especialistas en imagen de glándula mamaria para que nosotros podamos llegar a la conclusión o saber qué otros estudios ya más especializados podemos realizar para estas pacientes. Sí puede llegar a condicionar un sobrediagnóstico y tratamiento innecesario en un 20%, pero como les digo siempre a mis pacientes, lo ideal es identificar a la paciente que tiene algo malo y llegar al diagnóstico. En el caso de que llegara a salir algo benigno, bueno, yo les digo siempre a mis pacientes, pues, gracias a Dios, fue algo benigno, ya no tenemos la duda, ya tiene usted la certeza de que está todo bien y a seguir viviendo, ¿no? También nos llegan a decir, es que a mí me dijo mi médico que no me hiciera ese estudio o mi comadre me dijo que no me lo haga porque me va a dar cáncer. Y la posibilidad de que se llegue a generar un cáncer inducido por la radiación de la mastografía es remota, ¿ok? Puede ser una paciente entre 1000. Siempre les digo también a mis pacientes, es más probable tal vez ganarse una rifa o ganarse un premio en algún sorteo que les llegue a suceder esto. La radiación que se emite ya actualmente con los equipos ya más sofisticados es mínima y nos permite una mejor calidad en la imagen. ¿Ok? Otro mito que hay muy frecuente es hacer una biopsia con cirugía o punción hace que se disemine el cáncer a otras partes del cuerpo. Perfecto. Este mito es también algo completamente falso. Es muy frecuente que cuando ya le digo a la paciente, ¿sabe que tiene un tumor maligno? Que le vamos a hacer una biopsia o la vamos a mandar con el radiólogo especialista en glándula mamaria para que le haga la biopsia. De 10 pacientes, yo creo que 8 me dicen, no, doctor, por favor, no me hagan una biopsia. No, no quiero que me hagan una biopsia porque la posibilidad de que se me riegue el cáncer es muy alta. Y esto no es cierto. También es muy importante que aclaremos, o es frecuente que me digan las pacientes, doctor, es que no me haga una biopsia, mejor quíteme por completo todo el tumor. Nosotros hablamos de biopsia, cuando los oncólogos hablamos de biopsia, nos podemos referir a biopsias excisionales o biopsias incisionales. La biopsia incisional quiere decir que vamos a quitar un pequeño tumorcito, un pequeño fragmento del tumor para poderlo mandar a analizar. Y la biopsia excisional es que vamos a retirar todo el tumor. Me ha llegado a pasar con algunos pacientes, por ejemplo, casos en los que presentan algunas alteraciones que se llaman microcalcificaciones a nivel de la glándula mamaria. Vamos a colocar un arpón para poder identificar y quitar esas áreas durante una cirugía y mandarlo a analizar. Y me dicen, pero es que yo prefiero que me lo quite todo. Y la idea precisamente de eso es quitar todo. Pero como escuchan el término biopsia, la paciente se queda con la idea de que no es retirar por completo toda la enfermedad. Siempre que estén ustedes con su médico, pregúntenles para que les quede claro o inclusive digan, hágame un esquema. Yo acostumbro mucho dibujarle a los pacientes qué le vamos a hacer, esto es lo que tiene, mi sugerencia es esto, por esto. ¿Ok? Para que les quede claro y ya cuando se les explica, muchas veces, es que yo pensé que nada más me iba a quitar un pedacito. Le digo, no, vamos a retirar todo para tener la certeza de qué es lo que tiene, ¿ok? Entonces, la realidad es que la cirugía y la punción son métodos seguros que forman parte indispensable para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad y no van a contribuir a la propagación del cáncer, ¿ok? Esto también, ¿qué tiene que hacerse? Que hagamos la biopsia, tengamos pronto nuestro resultado de patología para poder tomar la decisión con un grupo multidisciplinario sobre qué es lo que le vamos a hacer a nuestro paciente. Creo que es sumamente importante y por qué tenemos que ser los especialistas en glándula mamaria que hagamos la biopsia. Tenemos nosotros, al momento que vayamos a hacer una biopsia, yo ya platiqué con mi paciente si desea o no desea preservar la glándula mamaria. Yo ya platiqué con mi paciente las opciones que vamos a tener para el tratamiento y tenemos que de esa misma manera planear el sitio de incisión o la forma de abordaje de la glándula mamaria. Porque me ha llegado a pasar que encontramos pacientes que tienen glándula mamaria pequeña y al momento me dice la paciente, yo quiero conservar la glándula mamaria y encontramos una incisión de una biopsia previa o cuando se hace el diagnóstico que no es adecuada para lograr para poder conservar
esa glándula mamaria y nos plantea ya dificultades para lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que lo hagamos de esa manera. Ahora, otro mito muy frecuente que llegamos a encontrar es que dice que los implantes mamarios aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y si bien esto no es así, o sea, es algo falso, ¿ok? ¿Cuál es la realidad? La posibilidad de desarrollar cáncer de mama por presencia de prótesis es prácticamente nula, ¿ok? Para un cáncer de mama, un ductal infiltrante, una ovular infiltrante, es prácticamente nula. ¿Qué debemos hacer? Toda paciente que vaya a ser sometida a la colocación de implantes debe llevar a fuerza un protocolo muy estricto, debe hacerse un estudio preoperatorio de la glándula mamaria, ya sea lo que le corresponda, mastografía, ultrasonido o ultrasonido, para que, y debe ser realizado por un especialista en mama, para que al momento de que el cirujano plástico vaya a colocar los implantes, tenga una certeza la paciente de que no tiene nada en ese momento. ¿Ok? Que no hay nada que estudiar. Y si hubiera algo que estudiar, entonces mandarla primero con el oncólogo para que lleguemos a hacer el diagnóstico de que efectivamente no tiene nada malo, o en el peor de los escenarios que hubiera un cáncer, bueno, pues sería la prioridad tratarle su enfermedad, platicarlo e inclusive valorar en el mismo tiempo si es factible hacer la colocación de estos implantes, ¿ok? Cabe la posibilidad, esto en alguna plática que había, algunos médicos me preguntaron, dice, pero doctor, es que si hay un cáncer que se asocia a la glándula mamaria, a la colocación, perdón, de prótesis. Y hay un linfoma, que es el linfoma anaplásico de células grandes, que va asociado a implantes, es sumamente raro. Es tan poco frecuente que no se tiene bien establecido, bien estandarizada la incidencia de esta enfermedad, porque se reporta en literatura a nivel mundial de en 3.800 mujeres o hasta de 1 a 30.000 mujeres, ¿no? Entonces es algo que es muy vago, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? No es solo la colocación del implante, sino que lleven una vigilancia de la glándula mamaria. Generalmente, cuando se acumula una pequeña cantidad de líquido alrededor, se llama seroma, y cuando se llega a formar este seroma, que puede ser hasta en un tiempo de aparición mayor de 1 a 8 años, entonces sí tenemos que determinar si está relacionado con algo anormal. Si la paciente tiene menos de un año que le colocaron implantes y hay seroma, cabe la posibilidad que esté en relación por la misma colocación del implante, y únicamente hay que llevar esa vigilancia. Si posterior a un año tuviera persistencia del mismo, entonces hay que estudiar, ¿ok? Pero México es uno de los países en los que más implantes mamarios se colocan, ¿ok? En este caso, pues tendríamos muchísimo más casos de cáncer de mama si fuera así, o veríamos prácticamente a la mayor parte de las pacientes con cáncer de mama asociada a la colocación de implantes, ¿ok? Entonces es un procedimiento que se puede realizar de manera segura y que no genera problemas, ¿no? Ahora, otro mito que se tiene relacionado con esto es, si me ponen un implante, me dicen que es difícil que me puedan identificar un cáncer de mama de manera temprana, y esto afortunadamente no es así. ¿Qué se tiene que hacer? Para la paciente, aquella paciente que tiene implantes, tiene que acudir a centros especializados de imagen que tengan médicos subespecialistas en glándula mamaria, para poder hacer un estudio, una mastografía de manera adecuada y se puedan tomar las imágenes. Muchas veces dicen, es que ya no me van a poder hacer mastografía porque no tengo implantes. No es así, se puede hacer. Varía mucho también la colocación del implante. Aquí en el esquema que les pongo, esto sería como lo normal, ¿no? Que sería el músculo y la glándula mamaria por encima, cuando se pone el implante por delante del músculo, o cuando se pone por debajo del músculo. En todos estos casos, si se dan cuenta, la glándula mamaria queda proyectada hacia la parte de adelante, y eso nos permite poder identificar nódulos, lesiones, tumorcitos que se vayan a formar, o verlos también en los estudios, ¿ok? Entonces, esto es sumamente importante que se maneje por eso con el médico especialista en mama y con el radiólogo especialista en glándula mamaria. Así vemos nosotros las mastografías.
o los estudios de imagen cuando la paciente tiene prótesis. Se ve perfectamente el tejido y si nosotros encontramos alguna zona anormal, se puede identificar. Esto se le facilita sobre todo a los radiólogos que son especialistas o que son expertos en esta área, ¿no? Algo que también es muy frecuente, el uso de antitranspirantes o haberme golpeado en el pecho me produjo el cáncer de mama. Eso también es falso. Si bien en el Instituto Nacional de Cáncer ya se demostró que no hay evidencia científica de que el antitranspirante, los golpes, condicionen el cáncer de mama, ¿no? Esto ya se hicieron en el 2004. Hubo un estudio en el cual únicamente se habían analizado los tumores de 24 pacientes y se habían encontrado algunas sustancias que están relacionadas principalmente como es el aluminio en los desodorantes. Se encontraron estas sustancias, pero no se pudo demostrar hasta el momento que tenga una relación o que esté relacionado con el cáncer o que lo provoque, ¿no? Entonces, se puede utilizar cuando yo les digo a mis pacientes, si les da mucho temor, pero doctores que a mí me dijeron que los parabenos y el aluminio me va a condicionar esta enfermedad, pues evitar el uso de ese tipo de desodorantes, utilizar desodorantes que no tengan tantos químicos y nada más. Pero lo ideal siempre es enfocarse a una vida saludable, a evitar el exceso de peso, el consumo de alcohol, que sí pueden llegar a sumar puntitos en las pacientes que llegan a tener este tipo de padecimiento, ¿no? Y con respecto a los golpes, eso generalmente, ¿qué es lo que sucede? La paciente se da un golpe en la glándula mamaria y se empieza a revisar, ¿no? Al momento de estarse revisando es cuando se va a dar cuenta que efectivamente tiene la presencia de un tumor y por eso acude al médico. O cuando queda cierto malestar a nivel de la glándula mamaria, es cuando el paciente decide ir a revisarse y se hacen estudios y ahí se identifica el tumor, pero no quiere decir que esto lo haya provocado o lo haya desencadenado, ¿no? Entonces, existen muchos antitranspirantes que pues, no van a tener estas sustancias, ¿no? Y también pueden utilizarlos de manera segura. Esto es sumamente importante con respecto a los tratamientos naturales y las terapias alternativas que mencionan que son mejores que el tratamiento convencional para el cáncer de mama. Esto es falso. A mí me ha tocado ver, o lo que es la realidad, es que no existe evidencia científica que demuestre que los tratamientos naturistas y estos métodos alternativos sean útiles en el tratamiento. A mí me ha tocado ver, siempre les platico a mis pacientes casos penosos, ¿no? O sea, recuerdo mucho el caso de una paciente joven que acudió a valoración, candidata a cirugía, ella no estaba segura de quererse operar, le hicimos todos los estudios, tenía un cáncer de mama, que era moderante agresivo para esta paciente y ella decide irse a recibir tratamientos alternativos, lo que esté de moda en ese momento, ¿no? Como los jugos noni, la uña de gato, veneno del escorpión azul, sangre de sopilote, o sea, son muchos tratamientos alternativos que se proponen o que busca la gente para esto, ¿no? Lamentablemente, la paciente llega un año después, cuando la veo mal, la veo pálida, malas condiciones generales. Cuando empiezo a preguntar, me dijo, doctor, me dio miedo operarme, me dio miedo recibir quimioterapia. Yo ya no quise hacer nada más. Cuando la revisamos, la piel terrible, el tumor ya se había fungado, lo decimos nosotros, ya se había como comido la piel de la paciente. Tenía metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, pues la paciente estaba enojada con ella misma por la mala decisión que había tomado en ese momento. También algo que fue muy importante fue que ella tenía un hijo pequeño, entonces una paciente que pudo haberse tratado de manera adecuada desde el principio, por temor y por miedo, decidió no hacerlo y desafortunadamente el resultado, la consecuencia fue muy mala, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo yo a mis pacientes, cuando vienen a consulta conmigo, ¿tiene alguna duda? Le pregunto al familiar, ¿alguna duda? Porque nuestra función como médicos, y cuando estamos de este lado del tratamiento de la glándula mamaria, de las enfermedades benignas y malignas de la mama, es de suma importancia que les podamos aclarar sus dudas para que puedan tomar las mejores decisiones y evitar que pasen esas historias trágicas para las pacientes.
¿ok? Otro mito, el cáncer de mama solo se presenta en mujeres que tienen antecedentes familiares de esa enfermedad. Esto no es así, ¿ok? También es algo falso. Yo he escuchado comentarios de pacientes que me dicen, no, doctor, pues yo no me hice nunca una mastografía porque, gracias a Dios, en la familia nunca nadie ha tenido cáncer. Entonces, nosotros sabemos que si nadie ha tenido cáncer, no es posible que nos dé esta enfermedad. Desafortunadamente, no es así. El cáncer de mama va a ser esporádico. Eso quiere decir que se presenta sin algún antecedente familiar, sin alguna mutación genética previa, hasta en el 90% de las pacientes. Solo el 10% va a estar relacionado con los antecedentes heredofamiliares. El riesgo va a incrementar a partir de los 40 años y ¿cuáles son los factores de riesgo que se pueden identificar? Antecedente directo de cáncer, madre, hermana o hija, mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, que en su momento, hace unos años, estuvo muy de moda y que se llamaba el efecto Angelina, porque ella se descubrió que tenía estas mutaciones genéticas y se realizó una mastectomía reductora de riesgo. Los pacientes que tienen antecedente con biopsias y alteraciones en ese tejido que se llama hiperplasia ductal o lobulillar atípica, pacientes que por algún otro padecimiento tuvieron que recibir radioterapia en el tórax, ya sea en la infancia o en la adolescencia, un periodo de exposición hormonal prolongado, pacientes que tienen, empieza su menstruación a edades muy tempranas o termina su menstruación a edades tardías, son pacientes que van a tener mayor riesgo, mayor ventana hormonal de exposición a estrógenos y que puede producir un cáncer de mama. Y como lo mencionaba al principio, la alta densidad mamaria es uno de los factores que recientemente se ha agregado que precisamente nos hacen lo mismo, ¿no? Es el ejemplo que les decía de la ventana o del vidrio empañado. Este también es muy importante y es muy frecuente que nos lo preguntan los pacientes en la consulta, ¿no? El consumir azúcar hace que mi tumor crezca con mayor rapidez. Esto no es así, esto también es falso. Nuestras células de nuestro organismo se van a alimentar de glucosa. Si nosotros no le damos glucosa o azúcar tomada, por llamarlo así, a nuestro organismo es una máquina tan inteligente que lo que va a hacer es que va a sacar y va a producir esta glucosa de nuestras reservas, ¿ok? Y las células que se están reproduciendo rápidamente, como son los tumores también, van a utilizar estas reservas, ¿no? ¿Qué debe hacerse? No tiene un efecto el suspender la ingesta del azúcar. Lo que sí, el consumo excesivo, porque ya alguna vez alguna paciente me lo mencionó, dice, doctor, es que si los tumores, a mí me dijeron que si el tumor vivía de azúcar, entonces si le meto mucho azúcar, lo que va a favorecer es que se destruya. Y estos parecen a veces situaciones o como comentarios de broma, pero realmente son creencias que se tienen, ¿no? Nuestra función por eso es eliminarlas y decirles que esto no es así. El consumo excesivo de azúcar puede favorecer la obesidad y así predisponer a padecimientos oncológicos como es el cáncer de mama, ¿ok? Otra cosa muy importante, muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, ahorita en esta época, que es la campaña, ¿no? Para la detección oportuna de cáncer. Hay muchos lugares que ofrecen, ¿cómo se llama? Hacerle los estudios, se hace la revisión, pero muchas veces van a lugares que no son muy adecuados, se hace una mastografía, nada más se realiza esta mastografía y la paciente ve o le dice, no, pues salió todo normal y ya, no buscan atención médica, no van con un especialista, un cirujano oncólogo especialista en glándula mamaria a hacerse una revisión y se pasan por alto los diagnósticos, ¿no? Hay que recordar que el estudio ideal o la forma ideal que tenemos que protocolizar a la paciente es realizando lo que es la mastografía con el ultrasonido, ¿ok? Entonces, hay lesiones o puede haber tumorcitos o cambios que son visibles para el ultrasonido, pero no para la mastografía y viceversa. Entonces, aquí lo que es de suma importancia es que este estudio lo realizan especialistas en imagen, se hagan los dos para que podamos determinar y se haga una revisión aparte por el especialista, el cirujano oncólogo especialista en glándula mamaria. Porque yo siempre se lo digo a nuestros pacientes, nadie es infalible, ¿ok? Al momento que nadie es infalible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, si nosotros trabajamos en equipo, la posibilidad de que podamos identificar un cáncer en una etapa temprana es arriba del 93-94%. Si hacemos o logramos que se conjunten todas
todos estos factores a favor de la paciente. ¿Okay? A mí me ha pasado que muchas veces llegan pacientes, doctor, que he visto en el estudio en X lugar, ¿no? Es muy bueno y todo, ¿no? Y cuando vemos, pues se da un resultado de BRATS, que es la calificación que nosotros damos de acuerdo a los cambios o hallazgos dentro de la glándula mamaria. Esa nos la dan los radiólogos especialistas en mama y es como para que todos hablemos un mismo idioma. Nos dan esos hallazgos y nos dicen, no, pues, es que encontré un tumorcito que hay que revisar. Eso quiere decir que hay que revisarlo nuevamente en 6 meses. Al momento que hacemos la revisión, digo, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar yo con mi team, con el que siempre hago estas revisiones, porque lo que yo te veo me parece que no es normal. Y hemos tenido, afortunadamente, la suerte de poder identificar enfermedades en pacientes que se hubieran quedado en vigilancia un periodo de 6 meses con el tumor o el cáncer creciendo y teniendo la posibilidad de invadir o irle ganando terreno al paciente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que lo hagamos de esa manera. Eso también es muy importante. Como soy hombre, no puedo tener cáncer de mama. Desafortunadamente, también es falso. En nosotros los hombres existe una cantidad de tejido glandular mamario que generalmente no se llega a desarrollar tanto, pero que se puede enfermar de cáncer. Esto es en el menos, va a ser en el menos del 1% de los casos de cáncer de mama. Es muy importante que hagamos el abordaje los cirujanos oncólogos de este tipo de padecimiento, porque lo que vamos a hacer es identificar. Yo primero lo que hago es decirle, ¿sabes qué? Si salió el hombre con cáncer de mama, tenemos que valorar principalmente a tu madre, a tus hijas, a tus hermanas, porque la posibilidad de que exista una mutación genética es muy alta y que ustedes tengan esa, o ellas puedan llegar a desarrollar esta enfermedad, ¿ok? Entonces, por eso es sumamente importante, no es únicamente como tratar a la enfermedad, es tratar al paciente y tratar a todo el entorno del paciente, porque yo he tenido casos en los que afortunadamente cuando sale una de las hermanas, por ejemplo, positiva, y le digo, ¿sabes qué? Te tienen que revisar todas las demás, encontramos por ejemplo, cáncer en la etapa temprana en una de las hermanas que ni sospechaba, ni pensaba, ni se había sentido nada, y la posibilidad de tratarla y ofrecerle algo curativo es muy alto. Eso también es muy frecuente. Si tengo senos pequeños, es menor el riesgo de padecer cáncer de mama. Falso también, ¿ok? Completamente. El tamaño de los senos no va a guardar relación con el riesgo de padecer cáncer de mama. Pacientes con tejido glandular muy grande o con glándula mamaria muy grande van a desarrollar cáncer de mama. Pacientes con glándula mamaria pequeña van a desarrollar cáncer de mama. Esto no tiene ninguna relación. Sin embargo, hay pacientes que nos lo dicen en la consulta. No, doctor, pero yo tengo poca posibilidad porque tengo poco gusto. Entonces, como tengo poco gusto, yo creo que es menos probable porque tengo menos área donde me den la enfermedad. Desafortunadamente, no es así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar una vigilancia adecuada desde edades tempranas. Ahorita vamos a ver eso, cómo lo tenemos que hacer. La mastectomía, esto en las pacientes que ya tienen la enfermedad, es más segura que la cirugía conservadora. La mastectomía, esto también va a ser falso. No necesariamente. Muchas pacientes me dicen, doctor, es que a mí me dijeron que si yo tenía cáncer de mama, lo que tenía que hacer era quitarme todo el seno, porque si no, me iba a regresar. Si nosotros hacemos un protocolo adecuado para estudiar a la paciente que va a ser sometida a un tratamiento conservador, y vemos que efectivamente no tiene más datos de enfermedad, entonces nosotros sí vamos a poder tomar la determinación de decir, tu enfermedad está localizada en un solo sitio y eres candidata a este tipo de tratamiento, ¿ok? Debemos hacerle, como digo, un traje siempre a la medida, en este caso un vestido a la medida, pudiera ser un traje sastre a la medida, ¿no? Para que podamos identificar, decir, esto es lo que tienes, esta es tu enfermedad, estos son los apellidos de tu enfermedad, esta es la condición de tu glándula mamaria, entonces lo que te podemos ofrecer y lo que te va a ofrecer un beneficio adecuado es esto. ¿Qué debemos hacer? Brindarle seguridad a nuestra paciente, ¿ok? Que esté segura de lo que vamos a hacer. Se pueden hacer tratamientos o como son mastectomías radicales en las cuales se va a retirar todo lo que es el tejido
glandular, o podemos utilizar cirugías conservadoras que pueden hacerse de manera tradicional, o podemos hacer uso de técnicas oncoplásticas, que es la combinación de técnicas de cirugía plástica en combinación con cirugía oncológica para poder quitar tumores y favorecer y mantener el aspecto de la glándula mamaria. Otro comentario muy frecuente que encontramos: el cáncer de mama se puede curar. Afortunadamente es verdadero, ¿ok? Si nosotros protocolizamos a la paciente de manera adecuada, si la paciente se vigila, si la paciente se autoexplora, si la paciente acude al médico subespecialista en glándula mamaria a la revisión y se hace los estudios de imagen de acuerdo a lo que les corresponde, tenemos la posibilidad de ofrecerle eso a las pacientes, ¿ok? Esto es, como les decía, hacer el traje a la medida de la paciente para poder hacerlo. A mí me da mucho gusto que ya tengo, por ejemplo, pacientes que llevamos 8, 9, 10 años de vigilancia, que siempre recordamos, y cada paciente nueva que me llega, cada paciente se lo comento y le digo, ¿te acuerdas cuando llegaste por primera vez conmigo y que estabas muerta de terror y que pensabas que te ibas a salir mal? No, mira, miramos ya en retrospectiva y vemos que afortunadamente y gracias a Dios está todo excelente, van evolucionando muy bien y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese es un gran gusto, pero siempre haciendo el traje a la medida. Ahora, las recomendaciones generales: autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años. ¿Cómo se tiene que hacer? En las pacientes que menstruan, que se revisen 7 días después de haber terminado la menstruación para poder identificar o que ya hayan pasado los cambios hormonales que se van a producir en la glándula mamaria. ¿Qué manera hay que hacer? ¿De qué manera se debe hacer? Pues existen muchas formas. Puede ser la paciente viéndose de frente en el espejo, levantando los brazos, ver que no existan zonas de hundimiento. Yo siempre les sugiero, al momento de entrar a la regadera, con agua y jabón, bañarse, mano derecha, revisa mama izquierda, y mano izquierda, revisa mama derecha. Hacer movimientos circulares y suaves, gentiles, o sea, para poder presionar la glándula mamaria contra el tórax y poder identificar si hay presencia de lesiones, de tumorcitos o algo a ese nivel. Sumamente importante. Saliendo de bañarse, recostarse y revisarse de la misma manera desde lo que es la axila y todo, para poder identificar bolitas o algo anormal. ¿Ok? Ese es el consejo yo que siempre le doy a mis pacientes y que es muy adecuado. Las pacientes que ya no menstruan, ¿no? Hay pacientes que me pueden decir: doctor, es que yo ya no menstruo porque me hicieron histerectomía, yo ya no menstruo porque ya estoy en periodo de menopausia. Siempre les recomiendo poner un día fijo al mes. Puede ser el día 1 de mes, puede ser el día 15 del mes, puede ser el día, si cumpleaños, el día 20, pues decir, bueno, el día 20 me hago la autoexploración de todos los meses, ¿no? Todos los 20 me voy a revisar, me voy a dedicar mis 10 minutos para revisarme y para ver que esté todo bien. Hacer un examen clínico mamario, esto es con una revisión anual a partir de los 25 años con un experto en glándula mamaria, y poder realizar la mastografía anual de tamizaje a partir de los 40 años. Esto es sumamente importante porque muchas veces, bueno, aquí en México los picos de incidencia de la enfermedad son a los 40 y a los 60 años de edad. Por eso debemos iniciar la vigilancia a partir de los 40. ¿Ok? ¿Esto qué es lo que se tiene que hacer? Sumamente importante, hacerlo con médicos especialistas, perdón que sea tan repetitivo, pero es que es de suma importancia hacerlo de esta manera. Hacerlo con médicos especialistas en imagen de glándula mamaria, hacerlo con médicos especialistas, cirujano oncólogo especialista en glándula mamaria, para poderle ofrecer un resultado adecuado a la paciente, ¿ok? También es sumamente importante llevar estilo de vida sano, el control de peso, principalmente lo que va a hacer también la ingesta de alcohol, es uno de los factores también importantes, y estarse siempre checando. Ok, a mí siempre me gusta concluir con este proverbio mexicano, estas pláticas, porque es muy cierto, ¿no? La casa no se reclina sobre la tierra, sino sobre los hombros de una mujer. Por eso es tan importante que nosotros las cuidemos. Aquí en México, como lo es en toda Latinoamérica,
La mujer es el pilar de las casas, es la que lleva el sustento en la mayor parte de las veces. Es cuando, por ejemplo, hay madres solteras, ¿no? Y que se hacen cargo de toda la familia. Por eso es tan importante que podamos crear esta conciencia, poder nosotros ayudar y enseñarle a las pacientes qué es lo que se debe hacer para poder identificar esta enfermedad en etapas tempranas, que es como vamos a tener el mayor resultado o el mejor resultado en las pacientes y con eso que pueda controlarse de manera adecuada la enfermedad. Muy importante, como les decía también al principio, ver que el término de cáncer no significa muerte, ¿no? Tenemos que estar vigilando a las pacientes y sobre todo aquella paciente que ya fue tratada, aquella paciente que ya operamos, que ya terminó su tratamiento y que iniciamos lo que va a ser la vigilancia, que sean muy constantes y se les esté checando. O sea, la manera adecuada de hacerlo, los 2 primeros años, cada 4 meses, a partir del segundo al quinto año, cada 6, y posteriormente de manera anual. Desafortunadamente, aunque se apliquen los tratamientos de manera adecuada y se seleccione bien al paciente, siempre les digo, desafortunadamente el cáncer de mama no tiene palabra de honor. Por eso tenemos que estar vigilando a las pacientes porque en caso de que llegue a presentarse nuevamente la enfermedad, nosotros podamos ofrecer el tratamiento adecuado para las pacientes en ese momento. ¿Ok? Pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias y pues adelante, si tienen dudas, preguntas, con todo gusto para que las podamos responder. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nos asustó muchísimo con la última diapositiva, donde nos dijo que yo ya pensé que nos iba a decir que era mito también el que no tenía cura. Ah, ¿verdad? Sí, pero no, eso es buena noticia. Es una buena noticia el saber que sí, sí podemos hacer esto, ¿no? Exacto, doctor. Mire, yo ya fui captando por aquí algunas preguntas que nos fueron haciendo. Están muchísimo más activos por Facebook, entonces ya las fui anotando por aquí. Algunas de ellas ya las contestó en esta última diapositiva de recomendaciones, porque teníamos una pregunta respecto a durante el periodo menstrual, ¿cuándo es recomendable, o sea, en qué momento autoexplorarse? Y otra de cada cuánto hacernos las mastografías, las cuales ya resolvimos. Pero de ahí en fuera tenemos algunas más, se las voy a ir comentando. Claro, claro. Mencionaban, ¿es normal sentir ardor en los senos cuando se tiene el periodo menstrual o días después y después que desaparezca? Así es, esto se llama mastodinia. Todos los cambios inflamatorios que se van a presentar a nivel de la glándula mamaria tienen que ver o van a producir inflamación, dolor principalmente y dolor de tipo urente o que como que les quema. Es muy frecuente que me digan, doctor, es que me duele la mama y me duele hacia el hombro y hacia la parte de acá de la espalda. O sea, siempre que nos dicen eso es porque comparten una inervación o una zona muy, o es la misma inervación en toda esta zona y por eso se van a presentar esos cambios. Generalmente de lo que es la mitad de lo que va a ser el ciclo o el periodo del mes, hacia el final es cuando más van a presentar estos. Cuando hay quistes, en algunas pacientes tienden a crecer esos quistes y se sienten bolitas. Doctor, es que yo me siento una bola y ya me hicieron un ultrasonido y me dijeron que es un quiste. Bueno, no tiene nada y es un quiste simple a nivel de la glándula mamaria, no hay que hacerle nada, ¿no? O sea, se puede dejar únicamente en vigilancia. Pero pacientes que persisten o que se queda el tumorcito y eso, es mejor hacer una valoración adecuada. Que no se preocupen, hay que individualizar el tratamiento. Hay pacientes que llega a ser esa mastodinia o ese dolor que se llega a presentar incapacitante. Hay pacientes que no pueden, no soportan el roce de la ropa siquiera, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Ver a la paciente, revisarla, hacer los estudios de imagen que se necesitan para que nosotros podamos descartar que tiene algo malo y poderle dar tratamiento pues para que no tenga tanta sintomatología la paciente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Por aquí también nos ponían... ok. Por aquí el doctor Christopher Bello nos estaba viendo, le manda un abrazo grande, ¿no? Nos dice, felicidades, gran ponente. Y nos hace la pregunta de, ¿una mujer que tuvo cáncer de mama puede llegar a lactar posterior al tratamiento? Sí, sí, sí puede llegar a lactar, depende del tratamiento que le hayan hecho. Si es una cirugía conservadora, que imagino que va en relación con esto la pregunta,
se puede hacer. En algunos casos, dependiendo de la ubicación del tumor, puede quedar o llegar a quedar interrumpido el sitio de lo que es la comunicación, la salida de la leche, ¿no? Pero pacientes que tienen tratamientos conservadores y que se llegan a embarazar después de este padecimiento, sí lo pueden llegar a hacer, ¿no? Sin ningún problema. No, no hay ninguna contraindicación ni nada. No, 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 no. Si la paciente está controlada la enfermedad, se puede hacer. Perfecto, doctor, gracias. Por aquí también nos comentan, ¿será normal que un seno crezca de manera repentina más que el otro y exista mucho dolor días antes del ciclo menstrual? Sí, eso es muy relacionado con lo que acabamos de responder también de la mastodinia. Generalmente la glándula mamaria tiende a ser simétrica, pero no necesariamente. Sí puede caber la posibilidad de que no sea tan simétrico el tejido glandular. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Si ambas glándulas mamarias se palpan normales, de la misma consistencia, puede ser que una sea un poco más grande que la otra y es completamente normal. Y como les digo a mis pacientes, así viene de fábrica esa glándula mamaria, ¿no? O sea, es completamente normal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si la paciente tiene alguna duda con respecto al tamaño, he tocado o he tenido pacientes que tienen tumores, que se llaman tumores filoides, que la característica son tumores en su mayor porcentaje benignos, pero que crecen demasiado y hacen que la glándula mamaria crezca tanto que se ve demasiada la diferencia, ¿no? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar a la paciente, revisarla y hacer estudios adecuados para poder determinar y decirle, ¿sabes qué? Tu glándula mamaria es completamente normal, ¿no? Es una desproporción que hay del tamaño, pero no nos indica patología o enfermedad alguna. Claro, exacto. Siento que encaminado con esto que dice Doc, está muy relacionado con el sí poder autoexaminarnos, quizá vernos al espejo y empezar a conocernos un poquito más, ¿no? Porque no estamos quizá muchas veces acostumbradas a observar y de repente un día que sí pongamos atención, digamos, eso será normal, ¿no? A mí me ha Sí. pasado así ya pensando de, no sé, pero tal vez es que realmente no lo tenemos presente o revisar si, por ejemplo, llegado el periodo es recurrente que nos pase eso, pues que sea normal, ¿no? Como aprender a conocernos estos cambios que tenemos. Efectivamente, entonces sí es revisar y muy bien lo dijiste ahorita, María, es conocerse. O sea, si la paciente se conoce a sí misma, va a identificar lo que es anormal. Alguna vez una paciente me preguntaba, me decía, doctor, ¿y por qué no me puedo revisar diario, cada semana? Yo, porque generalmente los cambios que se van presentando son de manera gradual y puede ser que sea algo que se vuelva normal para la paciente. Entonces, o luego tenga la duda de, ay, esto ya me lo había sentido o no me lo había sentido, ¿no? Entonces, puede generar ansiedad, puede generar temor. Por eso, la recomendación es hacerlo una sola vez al mes, ¿no? Para poderse revisar e identificar estos cambios. Sí, sí, muy bien, Doc. Por aquí nos ponen, me dijeron que tenía tejido fibroso. ¿Qué significa? Generalmente hay una condición que no es una enfermedad de la glándula mamaria. Se llama condición fibroquística de la glándula mamaria. Eso quiere decir que el tejido, cuando mostrábamos en la diapositiva de la anatomía, que les decía que hay un tejido de sostén, que muchas veces ese tejido que envuelve va a ser más duro de lo normal. No es una enfermedad, no predispone a cáncer. Esa condición fibroquística también es muy importante saberlo porque algunas pacientes dicen, doctor, es que a mí me dijeron que me iba a dar cáncer porque tengo condición fibroquística. No es así. Utilizando lo mismo que dije hace un momento, la condición fibroquística esa glándula mamaria ya viene así de fábrica. ¿Qué puede hacer? Formar quistes, formar tumores benignos que sean fibroadenomas. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar a esa paciente y darle un seguimiento. ¿Hay tratamiento para la fibrosis? No lo hay. ¿Ok? No hay un tratamiento para la fibrosis, no hay algo. Es una condición normal, como es el tono de la piel, el color del cabello, o sea, es algo que ya es normal de la mama de la paciente. Perfecto. Por aquí, aquí sí en Zoom nos colocan, ¿qué hacer con una ectasia ductal de vieja data que eventualmente es dolorosa? En estos casos, cuando hay una ectasia ductal simple, hay que hacer los estudios de imagen para corroborar que efectivamente es una ectasia ductal y que no tiene otra lesión que se llama papiloma intraductal, que pudiera estar asociado a esto mismo.
Y es eso y es incómodo para la paciente. Hacemos un procedimiento que se llama procedimiento de ADER, que consiste en hacer una incisión periocular por debajo de lo que es el complejo oral-pezón y disecamos y hacemos una ligadura de conductos para poderlo retirar. Y siempre algo que es de suma importancia, que siempre que les hagan una biopsia de piel, del tejido glandular, de donde sea, siempre se mande a estudiar a patología. Siempre, esto es muy importante porque me llega a pasarle, doctor, es que me quedó una bolita, pero el doctor me dijo que la vio bien y que no era necesario estudiarla y que pues la tiramos a la basura, ¿no? Sí. Entonces, si realmente no tenía nada la paciente, afortunadamente si no tenía nada, pues no le va a pasar nada. Pero si tenía cambios premalignos, si tenía algo que pudiera llegar a predisponer en algún momento a cáncer de mama, si o era un cáncer de mama, no lo vamos a poder identificar y va a ser muy malo para la paciente, porque hasta que progrese esa enfermedad, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Realmente de lo que tenía. Sí, exacto. Yo estaba pensando en mi propia experiencia, ¿no? Justo con lo que está comentando, en la propia experiencia que tuve, ¿no? Que usted conoce con mi familiar, en el cual nos pasó esto, como decir, ¿no? ¿Será así? ¿No será? Y ya después, a pesar de saber que es un diagnóstico favorable, aún así, usted nos comentaba, ¿no? Pero sí es recomendable hacer esa biopsia para descartar de así totalmente 100% y ya, o sea, quedar tranquilos, ¿no? Así es necesario. Todo lo que les quiten, ustedes exíjanlo siempre. Mándelo a patología, siempre. Perfecto, doctor. Por aquí igual nos ponían, después de una mastectomía, ¿puede que regresen los fibroadenomas y por qué a veces tenemos un poco de dolor en las axilas? ¿Es normal? Sí, a ver, bueno, sí, después de una mastectomía, no sé si habrá sido, por ejemplo, una mastectomía radical, una mastectomía reductora de riesgo, que es cuando se quita el tejido glandular como para que no me vaya a dar cáncer. Es una contraindicación, bueno, es una indicación relativa a este tipo de procedimiento y tenemos que hacer un protocolo muy amplio. Precisamente cuando una paciente me solicita ese tipo de tratamiento, es que quiero que me quite la mama para que ya no me dé cáncer. Desafortunadamente no es al 100%, ¿no? Es un porcentaje muy bueno, 94% de seguridad, ¿no? De reducción del riesgo de la enfermedad, pero puede quedar tejido residual que llegue a formar cáncer, que llegue a formar fibroadenomas, y esto varía mucho de la técnica que se emplee. Me han llegado pacientes que me dicen, doctor, estoy operado, me hicieron una mastectomía reductora de riesgo, me pusieron una prótesis. Yo cuando reviso, digo, tiene mama, ¿no? Digo, o sea, tiene una prótesis, pero tiene mama encima. Se hacen los estudios, lo corroboro siempre con radiología, y radiología me dice, tiene mama, o sea, la paciente tiene glándula mamaria, ¿no? Y bastante tejido glandular. Entonces, por eso es sumamente importante el tipo de procedimiento que se haga para hacerlo. Y el dolor que puede estar asociado a nivel de la axila es principalmente por los ganglios. Si los ganglios axilares tienden a crecer, van a producir dolor, ¿no? Y como les digo a mis pacientes, de 10 veces en general, ¿no? Que crecen los ganglios, 8 o 9 veces afortunadamente es por algo inflamatorio, por uso del desodorante, por rasurado de la axila, o sea, por algo que esté condicionando ese cambio. Pero por eso es necesario acudir a una valoración porque esa inflamación tenemos que descartar que no sea algo malo, ¿no? Y ahí nos ayudan mucho siempre los radiólogos mediante el ultrasonido para hacer una caracterización de los ganglios y poder identificar de qué se trata. Sí, eso es súper importante. Por aquí en Zoom nos comentan, yo creo que la pregunta que todos los que nos están viendo se están haciendo, ¿la mastografía duele? Pues mira, varía mucho. Yo tengo muchos pacientes que les preguntas, ¿le dolió el estudio? Pacientes que dicen sí, ¿no? Pacientes que me dicen, si me vuelve a mandar, doctor, lo golpeo. Pacientes que me dicen, no, doctor, no me dolió, o sea, me hicieron el estudio, es un poquito molesto, pero nada más. ¿Qué factores influyen? Aquella paciente que tiene cambios inflamatorios, por ejemplo, a nivel de la glándula mamaria. Me ha tocado ver pacientes que tienen algún cambio inflamatorio importante, benigno, por ejemplo, en la glándula mamaria, les hacen la mastografía y bueno, me dicen, doctor, casi me desmayo.
¿Qué tenemos que hacer? Y porque llegan, quería venir a ver ya con un estudio. Entonces, muchas veces lo que hacemos actualmente, ahorita con la pandemia, se ha modificado un poco esto, ¿no? Pero lo ideal, siempre les digo, es hacer la revisión del paciente y ya te puedo decir qué estudio te vamos a realizar. Esa es una. Dos, que la persona o la técnica radióloga que haga, o el técnico radiólogo que haga la compresión de la glándula mamaria, sepa hacerlo de manera adecuada, porque ellos saben hasta dónde, qué tanto deben comprimir, para que logremos un balance entre un estudio adecuado y se logre el balance con un estudio, y tengamos un estudio que nos sea de utilidad, ¿ok? Para hacer un diagnóstico. Por eso les digo siempre, hay que hacerlo en lugares muy especializados, porque va a ser mejor el resultado. No he tenido pacientes que se hacían mastografías en X lugar, que no eran de aquí de Puebla, se lo hacían en los alrededores de la ciudad, ya llegan acá, se hacen los estudios y les va muy bien, ¿no? Y inclusive me dicen, doctor, no me duele, ¿no? Es algo tan relativo como es el Papa Nicolau también. O sea, hay pacientes que me dicen, doctor, es que es horrible, no me gusta. Cuando les hacemos el estudio, doctor, ¿qué diferencia es que no me dolió, no me lastimó? Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Muchos factores para esto, pero es necesaria y es lo que tenemos que saber. Aunque sea un poco molesta, pero es mayor el beneficio que le va a brindar a la paciente que la molestia que pasará en 1 o 2 días, ¿no? Claro, sí. Supongo que también variará el tipo de sensibilidad, ¿no? Hay quienes hasta tienen más sensible. Yo, por ejemplo, también, o sea, yo siento que me dolería la vida, no sé, ¿no? Yo ya estoy asustada desde ahorita, pero siento, porque es como sensible, o sea, si yo me aprieto fuerte, me duele ya. Entonces, es normal que entendamos que el aparato también pues, no hará magia, hará lo más posible para no lastimarnos, ¿no? O para que no nos duela de más, pero también dependerá eso, ¿no? Sí, 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 y es por eso tan necesario que todo el equipo que conforma esto, y como les decía en la plática, ¿no? Perdón que sea tan repetitivo, pero tenemos que ser los que nos dedicamos a esto, que lo vemos todos los días y que sabemos qué le tenemos que hacer, ¿no? A la paciente. Claro, Doc. Encaminado justo también con esta pregunta que fue de la mastografía, nos preguntaban qué es la tomosíntesis y si tiene diferencia el estudio de una mastografía con o sin. Supongo que lo han visto en la publicidad. Lo han visto seguramente en la publicidad. Pues sí, es un estudio que nos va a ayudar a eliminar, por ejemplo, cuando tenemos ese vacío, ¿no? Que nos puede causar la densidad mamaria en una mastografía que puede ser análoga, que puede ser una mastografía digital, ¿no? Y lo que va a ser la tomosíntesis, la densidad cuando es muy densa esta glándula mamaria que no nos permite ver con claridad, la tomosíntesis nos permite ir viendo como por partes, ¿no? Como por rebanadas para poder identificar estas áreas de una manera más adecuada. Obviamente, ahorita, por ejemplo, en estos casos, pues ahí encontramos, ¿no? Como unas condiciones excelentes, ¿no? Para este tipo de estudio, pero que generalmente no lo mandamos de manera rutinaria porque es un estudio más caro, es un estudio que sería como hacerle demasiado estudio a una paciente, ¿no? Y nada más. Sí tiene su utilidad en casos en los que yo encuentro densidad mamaria y que tengo una imagen de sospecha, podemos utilizar tomosíntesis o mando a la paciente que se le haga una resonancia magnética de mama, que tiene que ser también un lugar especializado. Me han llegado pacientes que llegan de otros lugares, ¿no? Que hacen la resonancia. Y es que me dijo mi médico general que me hizo una resonancia, me la hice y acá está, pero no sirve porque necesitamos que tenga un dispositivo que es antena para mama para poder identificar estas lesiones, ¿no? Poder que se haga con gadolíneo para que se pueda ver, o sea, qué es lo que tenemos, pero ya son estudios muy especializados, o sea, ya eso lo vamos a pedir cuando ya necesito cosas muy finas, ¿no? Para poder tomar una decisión. Si algo ya muy, muy fino para poder tomar una decisión para el tratamiento, pero si no, la mastografía bien tomada, aunque sea como la convencional o una digital, es muy buena, ¿no? Es muy buena y por eso siempre con eso nos vamos a basar en la experiencia del radiólogo, ¿no? Para poder hacer el mejor estudio y tener el mejor resultado. Perfecto, doctor. Por aquí nos ponen, está generando muchas preguntas. Espero responder pues la mayoría y quienes no, pues con mucho gusto igual quedamos a sus órdenes por ahí en Hospital Puebla, pero nos ponen por aquí, si me dio mastitis aguda infectada, ¿cada cuánto debo ir a revisión y cuál sería un control adecuado? Perfecto. Bueno, cuando encontramos una entidad que se llama
mastitis granulomatosa, ¿no? De la glándula mamaria. Es una entidad que es muy frecuente, más frecuente de lo que se piensa, ¿no? Y que la identificamos en las pacientes. Generalmente pacientes que recientemente o en menos de un periodo de 3 a 6 años tuvieron su último embarazo, que dieron el pecho. Pacientes que tienen antecedentes de lupus, alguna enfermedad autoinmune. Esta quiere decir que es un cambio inflamatorio que está, nuestras defensas del organismo están reconociendo como anormal ese tejido glandular y lo están atacando. Generalmente se puede llegar a asociar infección y tenemos que ser muy cautos con lo que le vamos a hacer a la paciente. Primero, valorar, hacer el tratamiento de la infección, hacer los estudios de imagen necesarios y tener una corroboración histopatológica para decir efectivamente se trata de esta entidad. Hay casos que se pueden llegar a resolver de manera conservadora o pacientes que van a necesitar cirugía. Eso es así como a grandes rasgos que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué seguimiento tiene que llevar la paciente? Si se resolvió con tratamiento, por ejemplo, con lo que es la administración de esteroides únicamente, hay que estar haciendo la vigilancia de acuerdo al BIRATS o la calificación que nos hayan dado y lo que hayamos encontrado o cuando se vaya presentando la sintomatología. Si al momento o se tuvo que resolver con una cirugía radical, podemos ampliar un poquito esto. Yo lo que hago en estos casos de las pacientes que tienen esta entidad, les hacen tratamiento y ya que tienen control, las valoro a los 3 meses sin estudios. A los 6 meses repito el estudio y vamos viendo cómo se presenta. Si el BIRATS que me dan es, por ejemplo, un BIRATS 2 o ya no encontramos algo más que vigilar, la cito al año, pero siempre diciéndole, si tienes molestias o tienes sintomatología antes, tienes que regresar conmigo y tenemos que valorar o redirigir el tratamiento que te hagamos, ¿no? Eso es sumamente importante. Y en los casos en los que no que no se llega a tener una resolución, a veces es necesario hacer una mastectomía, tratando de preservar la mayor cantidad de la piel y logrando hacer una reconstrucción inmediata para detener este padecimiento, ¿no? A pesar de que no es algo maligno, pero se lo tenemos que hacer. Yo he tenido pacientes que a veces son 5, 6, 7 cirugías, que me dicen, doctor, ya no aguanto una cirugía más, hágame algo definitivo, ¿no? Y lo podemos hacer de esa manera y pues le regresamos la calidad de vida a la paciente. Sí, claro. Por aquí nos ponen, ¿puedo generar cáncer de mama a los 20 años? Pues yo la paciente más joven que he tenido tiene 17 años, ¿no? O sea, sí se puede presentar, no es un hecho que sea imposible. ¿Qué tendríamos que ver? Generalmente antecedentes familiares, en ese caso sí, la tía, la abuelita, la prima, la hermana presentaron cáncer de mama. Hay más casos de cáncer de mama, nuestro punto de corte son los 40 años de edad, que son menores a los 40 años, cabe esa posibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Paciente joven que tenga algo, que tenga algún tipo de tumor o que tenga alguna duda, lo que tenemos que erradicar es el miedo. Es decir, es que no, ¿qué tal que voy y me hago estudios y me sale algo? ¿Qué tal que voy con el doctor y ya el simple hecho de decir vamos a ver al oncólogo impacta, ¿no? O genera miedo. Cuando traen al familiar, que es frecuente, ay, doctor, es que la traje a consulta, pero no sabe que es usted oncólogo. Entonces llegan pacientes, en serio, llegan las pacientes espantadas, ¿no? Y le digo, a ver, nuestra función efectivamente es el tratamiento de enfermedades malignas, pero también de valorar y de descartar malignidad y tratar pacientes con enfermedades benignas. Sí se puede tener cáncer a esa edad de mama. ¿Qué le sugiero yo? Ante cualquier duda, siempre buscar atención especializada, porque sí es una posibilidad, ¿no? Hay pacientes que dicen, no, yo soy muy joven, a mí no me va a dar, o como lo decíamos en la plática, pues yo no tengo familiares que tengan cáncer de mama, entonces no creo que sea esto malo, ¿no? Y puede ser la primer paciente de ese grupo o de esa familia que esté empezando con la enfermedad, ¿no? Por eso siempre es mejor revisarse. Exacto. Justo nada más como para reafirmar, porque también otra de las preguntas era que si una niña de aproximadamente de 12 a 14 años presentaba un abultamiento en alguna de las mamas, que se recomendaba, pero con esta pregunta, pues con esta respuesta que dio, lo acaba de responder, ¿no? Sí, eso sería nada más revisar. Generalmente a esa edad está apenas teniendo como el desarrollo del tejido glandular y a veces puede ser que crezca primero un lado más que la glándula mamaria, por ejemplo, la derecha que la izquierda. Cabe esa posibilidad y que eso se corrija con el tiempo, cabe la posibilidad que no.
hay una entidad que se llama mama tubular, ¿no? Que es una forma diferente que no se desarrollan los polos inferiores de la glándula mamaria y que también le dan un aspecto diferente, ¿no? A esa glándula mamaria o las glándulas mamarias. Entonces, por eso siempre, ante cualquier duda, vencer el temor y decir, mejor voy, me reviso, ya me Claro. dijeron que gracias a Dios está todo bien, que es algo normal y ya se queda todo el mundo tranquilo, ¿no? Yo creo que es lo más conveniente. Exacto, y lo que platicábamos, ¿no? Anteriormente, doctor, que decíamos, sí es ese temor, pero si acudimos al médico en el momento en el que tenemos la sospecha, y aunque sea que sí tengamos algún tema, algún tumor, algo cancerígeno, sea en este momento tratable, a que cuando ya se salga de control, quizá ahí sí va a ser nuestro mayor miedo en el que ya no tiene quizá remedio. Efectivamente, y ahí me han tocado casos así muy tristes, ¿no? ¿Y cuándo empezó con esto? Saliendo tal vez un poquito de lo del cáncer de mama en los pacientes jóvenes, el cáncer de testículo, que de repente ya llegan todos espantados en un carro, los papás. ¿Y cuánto tiempo tiene que te salió esto? Pues tiene como 8 meses. ¿Y por qué no habías dicho? Pues porque me dio pena, me dio miedo, ¿no? Entonces, y ya encontramos enfermedad en etapa más avanzada. Entonces, siempre lo mejor es vencer el miedo, acudir a hacerse sus revisiones, que veamos qué es lo que tiene el paciente realmente, y ya muchas veces se van tranquilos y me dicen, no, doctor, es que ya respiré, viví otra vez, porque venía muy espantado y no sabía qué iba a pasar, y digo, pues tranquilo, pues está todo bien, pero hay que continuar la vigilancia, ¿no? Claro, lo que le hago, yo creo que las últimas dos o tres, nos ponen por aquí una pregunta. ¿La histerectomía favorece el cáncer de mama? No, no tiene ninguna relación, por ejemplo, la histerectomía. Lo que sí, por ejemplo, o a veces esta pregunta se puede hacer porque puede haber un poquito de confusión. Dentro de los apellidos que les mencionaba de los tumores o del cáncer de mama, hay tumores que responden a unos tumores que sobreexpresan un gen específico que necesitan un tratamiento específico. En las pacientes que tienen, porque luego esto llega a hacerse, que tienen tumores que crecen o los alimentan, por llamarlo de alguna manera, las hormonas, sí tenemos que hacer un bloqueo hormonal. Pacientes que son jóvenes y que tienen una carga estrogénica alta, valoramos el retirar los ovarios para disminuir el riesgo de que se pueda volver a presentar la enfermedad. Ahí ya son decisiones o temas que tratamos así de manera muy específica, porque se ha llegado a ver que hay tumores que son muy heterogéneos. Esos tumores que son heterogéneos quiere decir que puede tener un comportamiento el tumor de la mama y ser diferente el comportamiento que se encuentra a nivel axilar. Entonces sí tenemos que poder identificar exactamente qué es lo que tiene la paciente y qué se tiene que hacer. No predispone a cáncer de mama. Para aterrizar la información de esa pregunta, el que se haga una histerectomía. Si se dejan los ovarios van a seguir su vida normal que tengan que tener de productividad hormonal, ¿no? De lo que van a estar teniendo de producción de hormonas, y hay que continuar siempre esa vigilancia, ¿ok? Porque únicamente la paciente no menstruaría, pero sí estarían los ovarios activos, lo que esté grabado ya en su información genética que vayan a trabajar, ¿no? Perfecto, doctor. Por aquí nos pone Nicole. ¿Los altos niveles de prolactina son normales en una mujer de 49 años con antecedentes de quistes y abuela finita por cáncer de mama? Pues aquí más bien sería que las pacientes que tienen algún problema a nivel de hipófisis, tienen hiperprolactinemia, sí pueden llegar a desarrollar la presencia de quistes a nivel de la glándula mamaria, inclusive tener galactorrea, o sea que es la salida de leche de la glándula mamaria. No tanto que la mama lo produzca, sino puede ser algo secundario por algún problema a nivel de hipófisis, ¿no? Y es algo normal, se resuelve el problema de hipófisis y se va a resolver y controlar de manera adecuada lo que suceda a nivel de glándula mamaria. Bien. Y por último, doctor, y con esta concluimos, nos ponen igual por aquí, ¿existe tratamiento nutricional para prevenir este cáncer? Bueno, cáncer de mama. Esto es muy importante, ¿no? Inclusive cuando hablamos de prevención, desafortunadamente el cáncer de mama no se puede como prevenir. Sí se puede tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, baja ingesta, por ejemplo, de alcohol. Eso le va a favorecer mucho
siempre a la paciente. Ojalá y hubiera algo que dijéramos, si tú haces esto no te va a dar cáncer, ¿no? Si la paciente o el paciente ya lo tiene marcado en su información genética y en algún momento lo va a desarrollar, se va a desarrollar. Por eso necesitamos hacer o llevar un seguimiento para identificar, no va a crecer así como de, bueno, pues ya hoy me acosté y mañana desperté y ya tengo un tumor grandísimo y tengo cáncer de mama, ¿no? Es algo que va a ir creciendo con el tiempo. La idea de hacer el tamizaje y de hacer todos estos estudios es que podamos identificar los tumores que se consideran no palpables. Es decir, la paciente se revisa y no tengo nada, el médico la revisa, no encuentro nada, pero en la mastografía observo unas microcalcificaciones sospechosas de actividad tumoral. Entonces es cuando nos enfocamos en eso para poder hacer el tratamiento, quitarlo. Y si tratamos una etapa temprana, el pronóstico es muy bueno para la paciente. Yo siempre les recomiendo a los pacientes antioxidantes, siempre tomar una valoración adecuada por un experto en nutrición para estos temas, pero llevando un estilo de vida saludable va a ser más que suficiente para que le ayude a la paciente, ¿no? A estar mejor y disminuir esos factores de riesgo. Pero sumamente importante porque gran parte de las pacientes que tengo que tienen esta enfermedad son mujeres activas, trabajadoras, que hacen ejercicio, deportistas, y no quiere decir que se alimentan sanamente, o sea, que llevan una alimentación muy estricta y sin embargo les da la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que ser un conjunto de todo, o sea, lo que es estilo de vida saludable, la revisión que debe estar haciendo por el especialista en glándula mamaria, que los estudios de imagen los haga el experto en glándula mamaria, para que así y que se autoexplore la paciente, ¿no? Inmediatamente me encuentro algo, voy a revisarme. ¿Qué era un quiste? ¿Qué era algo benigno? Bendito sea Dios, ya salimos de esa y fue un susto nada más y a continuar la vigilancia, ¿no? Perfecto, doctor. Yo creo que la verdad sí quedan algunas preguntas por ahí pendientes en ambos lugares. Hay muchas felicitaciones para usted, doctor. Muchos agradecen la información que les dio. En Gracias. Facebook varios también Gracias. le mandan saludos. Entonces ahí luego le mando los comentarios que le fueron Muchas dejando. Y realmente sí, agradecer también a los participantes que estuvieron con nosotros tanto en Zoom como en Facebook. Tuvimos un promedio de 100 participantes activos casi todo el tiempo. Entonces les agradezco pues también el tiempo que nos brindaron y sí, nos comentan por aquí, ojalá puedan hacer más conferencias como esta. Les recuerdo por quien esté aquí por primera vez, Hospital Puebla inició este nuevo proyecto y estamos haciendo seminarios cada 15 días con temas de interés para ustedes. De igual forma, si tienen propuestas y así a través de nuestras redes sociales, con muchísimo gusto, si quieren que hablemos de algún tema en específico, quedamos igual a sus órdenes y tenemos excelentes ponentes como el doctor Saúl. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Yo sí le agradezco mucho esta intervención que nos otorgó. Creo que resolvimos muchas dudas, despejamos muchas otras, la explicación fue súper aterrizada como para que nos quitáramos justo esos mitos que mucha gente tenemos todavía, ¿no? Esas dudas que no sabemos si sí, si no, esos temores que también no nos atrevemos a preguntar, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo igual a las personas que están por aquí conectadas o nos vean posteriormente en el video. Les recordamos que justo este seminario lo tuvimos en este mes, en el cual siempre estamos viendo que nos recuerdan sobre la prevención, ¿no?, de cáncer de mama, que es en el mes de octubre. Y para quienes también quieran realizarse este estudio del cual hablamos, en Hospital Puebla ahorita justo tenemos una promoción que se está haciendo la mastografía con tomosíntesis en caso de requerirlo, más ultrasonido mamario, en 1080, solamente de aquí hasta el 16 de noviembre. Lo alargamos un poquito también para que tuviéramos mucho más tiempo todavía de estar realizando este estudio. Entonces, con muchísimo gusto, de igual forma, quedamos pendientes en el hospital ante cualquier duda que llegue a existir. El doctor que acaban de ver se encuentra también con nosotros en el hospital. Recuérdenos el número de su consultorio, Doc. Es el teléfono del consultorio es el 22 22 40 54 74 y el consultorio es el 809 en el 8º piso. Perfecto. De todas maneras, si marcan al hospital, preguntan por el doctor Saúl Abraham y les pasamos todos sus datos para que igual cualquier duda que tengan, pues puedan acudir con él.
Les agradecemos muchísimo su tiempo. Doctor, muchas gracias, le agradezco y esperemos que no sea la última vez que esté por aquí con nosotros. No, Mari, te agradezco la invitación y las veces que sea, por mí con mucho gusto, ¿no? Porque es de suma importancia que podamos crear conciencia y me va a dar mucho gusto cuando encontremos cada vez cáncer de mama en etapas tempranas y que haya sido porque digan, sí, ya dimos el seminario y nos dimos los estudios y eso es una satisfacción enorme, ¿no? Entonces espero que lo Claro. logremos y pues con mucho gusto estamos aquí para servirles, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches.